Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia de parte de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular a cargo del doctor Jorge Guerrero. Y bueno, el área de enseñanza le agradecemos infinitamente al doctor Juan Mauricio Lozano Barriga su presentación. Él es coordinador de radiología intervencionista de la Clínica Universitaria Colombia, organización Keraldi, coordinación especialización en radiología intervencionista, Fundación Universitaria Sanitas, Unisanitas, y el jefe de radiología intervencionista de la Clínica Marley. Doctor, muchas gracias por su tiempo y bueno, estamos a la escucha. Muchas gracias, doctor. Al final, por favor, van a hacer las preguntas y respuestas. Gracias, doctor. Doctor Pablo, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes, a esta organización tan interesante de ustedes de Radiólogos Intervencionistas de México. Sí, en efecto, yo soy radiólogo intervencionista trabajo aquí en Bogotá, Colombia. Actualmente coordino el programa de especialización de radiología intervencionista, que es uno de los tres programas con que contamos en Colombia. Es un programa de segunda especialidad para radiólogos de 2 años. Y para radiólogos de 2 años, no. Una especialidad de 2 años para radiólogos. Los radiólogos tienen que ser mayores de 2 años. Y soy jefe de radiología también de la unidad de radiología intervencionista de la Clínica Colombia. Todo esto es de la organización Keralty. En el día de hoy me han pedido que revisemos un poco este largo tema que es intervencionismo en dolor pélvico femenino, incluyendo lo que es el manejo de varices pélvicas y miomatosis uterina. Espérate a ver, que ahora no me deja pasar. Ya, estos son mis conflictos de interés. Bueno, el dolor pélvico femenino es el principal motivo de consulta de la parte ginecológica de las mujeres, y el dolor generalmente es por alguna de estas tres entidades: la endometriosis, la miomatosis uterina, o el síndrome de congestión pélvica. Nosotros, obviamente, en la endometriosis, fuera de hacer diagnóstico como con ultrasonido y con resonancia, no podemos hacer trabajar mucho en el tratamiento. Hay alguna gente que ha mostrado algunos casos de embolizaciones, pero eso no está nada, no está nada confirmado. Y lo que trabajamos nosotros en el síndrome de congestión pélvica y en la miomatosis uterina. El, el, el intervencionismo en dolor pélvico, primero vamos a hablar solo con lo que es varices gonadales. La mitad de la presentación va a ser de este tema. E incluimos ahí también algo sobre tratamiento de fugas venosas por el piso pélvico y el síndrome de May-Turner. Entonces, el síndrome de congestión pélvica es una condición en la cual el dolor pélvico crónico afecta a mujeres multíparas, generalmente jóvenes, especialmente, frecuentemente asociado a dispareunia e irritabilidad vesical, y se puede extender el dolor hacia la región glútea, hacia atrás, en forma bilateral o unilateral, y hacia los muslos. Este dolor pélvico es el que se presenta en forma continua. Esta es la definición: debe ser un dolor continuo y que dura no menos de 6 meses. Dolores que sean más cortos, hay que buscarles otra sintomatología, otro origen. Este dolor que ya lleva, la persona dice que lleva más de 6 meses, años a veces, es lo que se denomina el dolor pélvico crónico. Para este concepto tenemos que recordar un concepto que es el sistema venoso subdiafragmático. Para hablar de lo que vamos a tratar, no es de una vena, no es de dos venas, es todo el sistema subdiafragmático, que incluye vena cava inferior, venas ilíacas, femorales, venas renales, venas gonadales y sus colaterales. La etiología de la insuficiencia venosa pélvica crónica es que es un sistema muy complejo, con muchas venas colaterales, con algunas venas que no cuentan con adecuadas válvulas y se comunican.
todas unas con otras y por eso se conforma un cuadro muy complejo desde el punto de vista venoso. Hay conexiones entre el pelvis y miembros inferiores y también la anatomía de las venas gonadales, pues es una de las causas de esta patología. Son venas muy largas, son venas, la izquierda sobre todo, que termina en un ángulo de 90 grados y que generalmente cuentan con pocas válvulas. Estas venas gonadales en la mujer se afectan muchísimo por compresión durante el embarazo. Y en tanto en mujeres como en hombres, pues la misma bipedestación en estas venas de esa orientación longitudinal en el cuerpo hace que se vuelvan vasos muy insuficientes con válvulas incompetentes, que es lo que va a llevar a un aumento del volumen sanguíneo a nivel de la pelvis y da toda esta sintomatología. Entonces tenemos que pensar en que que es un sistema donde están de abajo para arriba las venas femorales, las venas safenas, que tienen comunicaciones con las venas pélvicas, con las venas pudendas, con todo el sistema venoso pudendo hipogástrico, las venas femoral común, ilíaca externa, ilíaca común, las comunicaciones que hay entre todas ellas, la característica de la vena ilíaca primitiva izquierda, que por estar en una posición entre la arteria y la columna, en algunos casos se comprime, configurando el síndrome de May-Turner, y todas estas comunicaciones que hay entre este sistema pélvico y el sistema gonadal y también con patología a nivel de las venas renales por compresión, síndromes compresivos como el Nutcracker. Esta síndrome, esta insuficiencia venosa pélvica se afecta por factores compresivos, hormonales, por la paridad, por el número de válvulas que a veces son insuficientes en cantidad en las venas gonadales y por malformaciones que se puedan presentar. Es multicausal. La ausencia de válvulas en las venas gonadales es hasta en el 15% en el lado izquierdo y en 6% en el lado derecho. Estas ya de por sí, la ausencia de venas gonadales ya conforma un cuadro de aumento de la congestión pélvica y por ende el dolor. En cuanto a este aumento de la presión venosa pélvica, pues está dado por lo que estamos hablando de la insuficiencia de venas gonadales y por otro lado por un síndrome compresivo que no permite que la evacuación de la sangre por el sistema venoso pélvico hacia la vena cava se haga en forma adecuada y conformando o producido por el síndrome de May-Turner, que es la, como les decía, la compresión de la vena ilíaca primitiva izquierda por la arteria ilíaca derecha. Y también las fugas venosas, que hay que son las comunicaciones que hay entre las estructuras venosas del sistema hipogástrico y, y los sistemas venosos de los muslos, el sistema safeno y las femorales, que también todo esto aumenta el flujo sanguíneo venoso, conformando el síndrome de congestión pélvica. El diagnóstico se hace clínico inicialmente, se puede comprobar mediante el Doppler y resonancia magnética y en algunos casos los colegas ginecólogos lo confirman también o lo diagnostican por laparoscopias, observando la dilatación de las venas gonadales y de las venas pélvicas, sobre todo las venas gonadales. Y el tratamiento puede ser médico, es un tratamiento sintomatológico, generalmente no es muy adecuado, no da buen resultado. Puede ser quirúrgico y vamos a ver cuándo en estos casos se puede es adecuado el tratamiento quirúrgico, aunque por la gran cantidad de estructuras venosas, el tratamiento quirúrgico muchas veces no puede corregir todas las complicaciones o el número de venas anormales que producen estas complicaciones. Y el tratamiento de elección es el tratamiento endovascular con las embolizaciones, que es de lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento nuestro? Es un tratamiento corto y en la gran mayoría de los casos es definitivo. Es un tratamiento corto en cuanto a que es un procedimiento que podemos hacer en 30, 60 minutos con pacientes por consulta externa, no necesidad de hospitalización,
se hace mediante punción, ya sea a nivel de las venas femorales o a nivel de las estructuras venosas del cuello o del el brazo. Es muy bien aceptado por la paciente, no se necesita anestesia general, sino solamente con anestesia local. Valora todas las venas insuficientes, lo cual no siempre es factible hacerlo o lograrlo con técnicas quirúrgicas. Y la ventaja de hacer el manejo en un solo procedimiento de las varices gonadales, del May Turner y de las fugas venosas. Las manifestaciones de este síndrome son las varices de las venas gonadales, de la dilatación de las venas gonadales por todo este cuadro que estamos viendo, el síndrome de congestión pélvica, las fugas y el síndrome de May-Turner. Producen dolor pélvico severo que se acompaña generalmente de dismenorrea y dispareunia. El cuadro es la triada clásica de estas pacientes que en las cuales sí se presenta, pues lo primero que hay que tratar de descartar es que no haya una endometriosis si no hay una endometriosis tenemos que pensar o en las varices gonadales o inclusive en la presencia de miomas. O muchas veces las pacientes tienen desafortunadamente las tres condiciones junto con la endometriosis. Es la principal causa de disminución de actividad sexual de las mujeres debido al dolor que les produce y calladamente van dejando de tener relaciones sexuales, inclusive lleva mucho a problemas de pareja y también una de las principales causas de ausencia laboral. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento intervencionista? Yo generalmente siempre sigo una línea, siempre hago lo mismo en el mismo orden, empezando por hacer una flebografía de las venas femorales y de las venas ilíacas. Después practico una cabografía y esto cuando entro por vía femoral o también cuando entro por vía braquial o por arterias del brazo. Hago después una cabografía y una flebografía renal, flebografía gonadal bilateral, embolización de fugas si es necesario, si las encuentro, embolización selectiva de las venas gonadales si son anormales y finalmente en ese mismo evento o posponiéndolo de no más de 2, 3 semanas, si es necesario y he encontrado el síndrome de May-Turner, pues se hace, como veremos, el tratamiento de este mediante las angioplastias. ¿Por dónde entramos? Se puede entrar por vena femoral, vena basilar o humeral, por la vena yugular. Yo entro el 90% por la vena femoral, no porque considere que sea mejor el ingreso por la vena basilar o humeral, aunque sí tengo mis razones por las cuales pienso que hay menos complicaciones entrando por la vena femoral. Pero sobre todo lo hago por ahí porque me acostumbré y para mí es muy rápido funcionar la vena femoral y el procedimiento se me hace mucho más cómodo para mí y para la paciente sin tener que estar trabajando, digamos, desde la punción en el brazo. Y yo generalmente no entro por la vena yugular, generalmente no, diría que nunca entro por la vena yugular, me parece que es un sitio, a mi forma de ver, difícil de manejar, incómodo para la paciente y también me parece que es incómodo para mí. Entonces yo el 90% o digamos que el 80% lo hago por vena femoral y el resto por venas del brazo. Se hace primero, como les decía, la geografía de las venas femoroilíacas, la cava inferior, paso al otro lado y miro cómo está la vena del lado contralateral. Después con el catéter Cobra, que es con el que trabajo, canalizo ambas venas hipogástricas. Hazo- a- Practico un estudio con maniobras de Valsalva para ver si hay fugas o no hay fugas, para mirar la competencia, las estructuras valvulares que las hay, hago el diagnóstico y en ese mismo momento, si encuentro las fugas, o trato de colocar o tapar estas fugas venosas pélvicas
Y sí, y ya una vez habiendo logrado esto, subo y hago el estudio de las venas renales, hago una flebografía renal con y sin sustracción eh, completa para poder mirar adecuadamente si hay compresión de la vena renal izquierda, y hago una inyección en la vena renal izquierda sin y con maniobras de Valsalva para confirmar o descartar el reflujo venoso por la incompetencia valvular de la vena gonadal con el reflujo hacia la pelvis. Y por último, canalizo con el catéter Cobra o eventualmente con un catéter Simmons la vena gonadal izquierda, y practico la fleografía también con o sin sustracción, maniobras de Valsalva, perdón, para confirmar si existe o no la insuficiencia venosa. En cada momento donde vea que hay una insuficiencia, inmediatamente procedo a practicar la embolización, la canalización selectiva, bajando el catéter sobre una guía hidrofílica, bajando el catéter hasta el tercio inferior de la vena gonadal que vaya a tratar, y desde ahí empezar a ocluirla con el material que escoja, que generalmente yo utilizo es los coils. Nunca coloco un coil en el tercio superior o hacia arriba de la vena gonadal en ninguno de los dos lados por el alto riesgo de migración de los coils. Por eso evito en ese sitio hacerlo. Cuando estoy haciendo las inyecciones, especialmente en cualquier lado, pero también sobre todo en las pélvicas, hago maniobras de Valsalva y trato de perseguir hasta donde hay el reflujo venoso, como en la imagen que ustedes tienen a la derecha, donde vemos múltiples venas a nivel del muslo, cara interna, cara externa del muslo, que muchas veces las logramos perseguir hasta la nivel de las rodillas. Esto como criterio de diagnóstico fleográfico ya no se utiliza mucho. Aquello que tiene que ser una vena ovárica mayor de 10 milímetros, lo pongo en duda. Si la vena presenta reflujo venoso con maniobras de Valsalva, ese para mí es el diagnóstico real. Y cuando hay congestión de espejos ováricos, llenamiento de venas contralaterales o varices, presencia de varices hacia la vulva o hacia el muslo. Esos son los criterios diagnósticos que utilizamos. La información que se le da a la paciente siempre debe ser una información clara de lo que vamos a hacer, y aclararle que muchas mujeres multíparas tienen venas dilatadas, diagnosticadas a veces en el Doppler, pero no tienen dolor, y estas a veces son simplemente secundarias a los embarazos. Son venas dilatadas, pero no son venas incompetentes. Esas no se deben tratar. La ectasia pélvica en multíparas tiene flujo anterogrado y en el síndrome de congestión pélvica retrógrado. El dolor pélvico crónico no responde a la embolización en todos los pacientes. Esto debemos de comentárselo a las pacientes en la consulta que hacemos previamente a estos procedimientos. ¿Cuáles materiales utilizamos? Hay muchísimos, muchísimos. Los que más se utilizan son los coils. Coils que pueden ser los coils de recuperación, que los puede uno recuperar o no recuperables. El Onyx, el Squid, yo no lo uso. Hay gente que lo utiliza, yo no lo uso. Me parece que es un material un poco costoso, me demora el procedimiento. Tengo riesgo de que de pronto migre fácilmente a donde yo no deseo. Entonces yo no lo uso. Los glues tampoco, nunca no lo uso, y alguna vez utilicé gel foam mezclándolo con alcohol y medio de contraste. Ya hace muchos años no lo uso porque, aunque era muy bueno, muy barato, pero produce mucho dolor a la paciente durante y después del procedimiento. Este es un caso donde ustedes están viendo el catéter que sube por la cava, baja por la vena gonadal izquierda, la inyección de medio de contraste y todas las venas alrededor del útero dilatadas. Aquí estamos viendo la vena cuando estamos colocando los coils. Y en estos era en la época en que yo, fíjense que es una fecha de hace muchos años, utilizaba los coils que no son recuperables, y para no
gastar tanto, entonces entre coil y coil colocaba algo de gel foam con alcohol y de esa manera cubría toda la vena de una manera relativamente económica, pero es muy doloroso. Es lo que se llamaba la técnica del sándwich o la técnica del club sándwich por la cantidad de pisos que uno le colocaba. Estos es otros casos también igual, donde uno va canalizando cada uno de los segmentos incompetentes de las venas y los va embolizando hasta obtener control de todo el plejo venoso de cada uno de los dos lados. Fíjense esta que inyectamos con maniobras de Valsalva y estamos llenando todas las venas pa- parauterinas, paraováricas del lado izquierdo y que se van venas que refluyen hasta las venas vulvares por una gran insuficiencia venosa. Esas se tienen que embolizar y muchas veces uno coloca los coils y persisten permeables otros vasos colaterales. Siempre uno tiene que embolizar todas las venas, una por una, selectivamente hasta que uno hace la inyección arriba y ve que no hay reflujo por el lado que estábamos trabajando, en este caso por el lado izquierdo. Lo mismo debe hacer uno en la vena gonal derecha. Es muy raro o no es muy frecuente, por lo menos, que sea un solo tronco venoso, el inconveniente una sola vena gonal, sino que muchas veces son varias venas gonadales. Esta es la ventaja que nosotros tenemos, es que vemos eso siempre que estamos haciendo, lo que estamos, vamos tapando, vamos haciendo controles con Valsalva y vamos viendo que aún hay venas permeables. Eso generalmente en cirugía y en la paroscopia no es posible lograrlo, entonces no logran controlar todas las venas y por eso digamos que el síndrome vuelve a aparecer tempranamente luego del procedimiento quirúrgico. Algo de fugas hipogástricas es una de las causas de la congestión pélvica y es el reflujo hacia venas del piso pélvico, cruzando el piso pélvico hacia venas afenas, femorales o hacia las glúteas. Eh, Muchas veces uno puede lograr esto, controlar esto con técnicas de terapia de fortalecimiento del piso pélvico. Es algo que se debería de hacer o por lo menos tener en cuenta para poder someter a las pacientes a estas terapias y muchas veces con eso solo desaparecen las fugas pélvicas. Entonces, si no desaparecen, pues hay que entrar a tratarlas. Son comunicaciones anormales entre el sistema venoso gonadal o venoso pélvico con el sistema safeno-femoral a través de todas las comunicaciones o las comunicaciones que hay del piso pélvico. Hacemos siempre inyecciones de contraste con venas hipogástricas, pudendas o gonadales y visualización durante maniobra de Valsalva de cómo se distribuye el medio de contraste. Aquí vemos una donde ustedes ven que al inyectar arriba el contraste, hacer Valsalva, se llenan las venas vulvares, venas inclusive de la pared medial del muslo izquierdo, se van hacia mucho más abajo. Si uno los persigue, este contraste va a descender anormalmente hasta niveles de la rodilla, inclusive a nivel de la pierna. Lo que uno tiene que obviamente es entrar y revisarlas a ambos lados. Aquí estamos entrando con un catéter Cobra en el lado derecho, en el otro, en la de su, al lado derecho ven la inyección en el lado izquierdo. Se ven cómo se están llenando fugas venosas hacia el músculo, hacia la región de los glúteas y debe uno proceder, como en este caso, a embolizarla empaquetando cuidadosamente estos troncos anormales en este caso, con COIs recuperables hasta ocluir todas las venas y lograr que se desaparezca este reflujo como se ve aquí en el control final que se hace también con maniobras de Valsalva. Los resultados de la embolización de síndrome de congestión pélvica son buenos, mejoría clínica de más del 85%. Como les decía, es muy bien aceptado por las pacientes, es muy
es muy, no produce mayor dolor, con anestesia local es suficiente y la paciente puede recobrar o devolverse a su trabajo, a sus actividades normales al día siguiente o máximo a los 2 días. Este es un caso de una mujer de 48 años, como muchas de las que ustedes verán, con dispareunia y algunas y varias cirugías de venas de miembros inferiores de safenas. Se considera que siempre que va a ser el cirujano o nosotros los radiólogos que hacen tratamiento de las venas varices de los miembros inferiores, debe confirmar antes de hacer el tratamiento que existan o que no existan comunicaciones o fugas venosas entre el sistema venoso pélvico y las del miembro inferior. Si existen, debe embolizarse primero y después sí hacer el tratamiento quirúrgico, porque si no se hace así, la recidiva de la enfermedad venosa de miembros inferiores se va a hacer en forma muy temprana. Aquí ven cómo estamos haciendo en orden. Aquí estamos haciendo ya inyección de la vena gonadal izquierda y ya la estamos embolizando. Y en el lado derecho ya ustedes ven que se ha embolizado completamente la vena, desapareciendo el reflujo, y después se trabaja con el lado izquierdo, yo con el derecho. Yo como trabajo me sale un poquito a veces más costoso porque lo que hago es canalizar con un catéter Cobra o, como les decía, con un catéter Siemens también puede ser, pero en forma coaxial avanzo un microcatéter, utilizo mucho el catéter Progreat y desciendo el microcatéter hasta la parte más inferior de la vena gonadal derecha y procedo a embolizarla desde ese sitio para ocluir toda la estructura venosa, logrando que desaparezca el reflujo de esta vena. Si uno entra por el brazo, y esa es la pregunta que siempre nos hacen, es obviamente es más fácil y utilizaríamos solo con un catéter multipropósito para canalizar ambas venas gonadales. Sin embargo, en algunos casos no es tan fácil y toca acudir también a cambiar de catéteres. Em, Me parece que queda un poco, al pasar por la aurícula, me parece que el catéter queda un poco inestable y, como veremos más adelante, a veces es causa de que se desacomode el catéter cuando uno lo está avanzando por la vena gonadal, especialmente la izquierda, y si está si tiene uno un coil que está colocando y este catéter digamos que se sale porque en la aurícula tiene mucho juego el catéter, el coil nos queda en la vena cava inferior y corremos riesgo de que migre hacia los pulmones. Estamos viendo ahí también en el lado derecho con un catéter Siemens, cómo se ha canalizado y cómo se están embolizando todas las venas que sean necesarias. Es muy importante, y repito esto, que debemos siempre ocluir todos los troncos venosos, que no dejar ningún tronco venoso permeable con insuficiencia, que tenga un reflujo, porque con un tronco, por pequeño que sea, ese es el que va a recidivar en el futuro. Y aquí están viendo otros casos, no me voy a detener mucho porque para no demorarnos, porque todavía nos falta el tema de miomas, pero miren esa cantidad de varices que encontramos hacia la vulva, por debajo del piso pélvico. Todo esto tenemos que ocluirlo. Es muy cómodo. Yo últimamente estoy utilizando casi siempre los coils recuperables porque se me amoldan muy bien. Me sale mucho más barato muchas veces, aunque son un poco más costosos, pero utilizo menos coils, logrando empaquetar en forma ascendente la mayor cantidad de estos troncos insuficientes. Aquí vemos lo mismo, la vena gonadal derecha, incompetente, reflujo venoso grado 1, digamos, yo no uso mucho esto, pero digamos, para cuestiones de trabajos y de investigación, el reflujo 1 lo utilizamos cuando hay reflujo por toda la vena gonadal. 2, cuando el reflujo se hace vena gonadal y venas pélvicas ipsilaterales. El 3 es cuando ya el reflujo
se opacifican las venas contralaterales en la pelvis. Y el 4 cuando además de opacificar las contralaterales, el contraste asciende por la vena gonadal contralateral. Aquí estamos embolizándolas, todos los vasos necesarios y ya pasamos a hablar algo que es las complicaciones. Las complicaciones tenemos mucho, ruptura de venas, tenemos oclusión, trombosis, muchas lesiones en el sitio de punción, pero la que más le tememos pues, realmente es la parte de la embolización de los coils no deseada. Este es un caso que les voy a mostrar. Miren que estamos embolizando y demostrando que hay unas fugas venosas. Estamos entrando desde el brazo. Estamos con el catéter canalizando vena ilíaca primitiva, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna y vemos cómo hay fugas venosas y procedemos a su embolización con coils. Lo embolizamos, seguimos haciendo inyección y seguimos viendo las fugas. Ustedes ven acá una gran fuga hacia el muslo derecho y seguimos embolizando, colocando estos coils, pero seguimos viendo el reflujo pese a los coils que hemos colocado. Nos aburrimos, entonces decidimos, esta es la embolización nuevamente y seguimos teniendo reflujo, luego son unas venas muy grandes, entonces decidimos suspender un momento para que los coils, las fibras que tienen ellos, logren la trombosis, digamos, de las venas y las logren ocluir. Entonces decidimos pasar al lado izquierdo y buscar las venas del lado izquierdo que también tienen, como ustedes ven, unas grandes fugas y procedemos a embolizarlos y después nos devolveremos al lado derecho. Aquí vemos que estamos colocando otra vez, inyectamos y vemos que pese a los coils que hemos utilizado, hay un gran reflujo ahí y decidimos embolizarlo. Ahí cometemos un error técnico que ya les voy a decir, que me parece que es lo más importante que enseña este caso. Mm, y es que vamos a ver las imágenes para no adelantarles cuál fue el error técnico, pero ahí vamos inyectando y seguimos viendo que hay grandes fugas. Pero en ese momento yo miro algo que me llama la atención y digo, algo está pasando. Y cuando algo está pasando, uno pone esta cara con gran dilatación de las pupilas, sudoración y hasta problemas con nuestras, si tenemos venas hemorroidales, todo se brota por el susto y miramos que esta es una de las grandes pesadillas y miramos qué pasa. ¿Qué sucedió? Estamos embolizando y siempre estamos trabajando con el arco en C en 90 grados. El arco en C, cuando ustedes estén trabajando, embolizando venas pélvicas, siempre trabájelo con la oblicua hacia el lado contralateral. ¿Y esto por qué? Porque la vena ilíaca externa generalmente va en posición anterior a la vena ilíaca interna y no se ve, no se separan si uno no, a no ser de que uno oblicue un poquito el arco. ¿Qué pasó con este paciente? Cuando volvimos del lado izquierdo al lado derecho y colocamos el catéter, pensamos que estábamos en la ilíaca interna y lo que estábamos era en la ilíaca externa. Como inyectábamos y veíamos reflujo, pues tranquilamente decidimos colocar los coils y nos dimos cuenta que habíamos embolizado la vena femoral común y la vena ilíaca externa. Y fíjense que haciendo la inyección, pues realmente quedaron bien embolizadas, eso sí, no nos podemos quejar, pero eso es una complicación muy severa. Inmediatamente lo que hice fue solicitar el sistema de punción, puncioné la vena femoral derecha, coloqué un introductor y miren cómo se ven ahí los coils en el lado derecho y subir una canastilla y empezar a pescar estos coils
y sacarlos por la vía femoral. Hay que hacerlo muy rápido porque estos coils empiezan a migrar poco a poco en cada sístole, empiezan a migrar poco a poco, pero cuando llegan a la vena cava inferior, se disparan y en fracciones de segundo ya están en alguna de las venas pulmonares. Entonces lo que hicimos fue rápidamente pescarlos, ahí están viendo cómo con un lazo los cogemos, tomamos los cois y los extraemos hasta poder extraer todos los coils que erróneamente le habíamos colocado en la vena femoral común y en la ilíaca externa. Ahí está ya la vena libre de coil, los coils que ven ahí eran los que normalmente, adecuadamente le habíamos colocado en las venas hipogástrica derecha y ahí están los coils que hemos sacado. Fíjense que este es otro caso en donde se entra con el catéter por arriba, se canaliza la vena gonadal izquierda y se empieza a avanzar el coil y el catéter empieza a bailar en la aurícula y al bailar en la aurícula lo asciende y queda la punta del catéter dentro de la vena cava inferior y queda suelto el coil entre la vena cava inferior, la vena renal y la vena eh, gonada a la izquierda. Por eso me gusta un poco más trabajar por las femorales, tengo un poco más de control. Lo que hacemos es lo mismo, entrar por el lado de arriba, inmediatamente pasar un lazo y tratar o tratar no, de apresar los coils y sacarlos. Hemos tenido muchos casos con embolización, o no muchos, pero casos importantes. Nosotros hacemos muchos de estos procedimientos y antes se nos embolizaban mucho más fácil los coils que no son los recuperables. Lo que hay que hacer es inmediatamente y así sea el pulmón, y recuperarlos em, dentro de lo posible que sea. Pero si nos llegan, es muy frecuente que nos lleguen pacientes nuestros o de otras instituciones diciendo que se les quedaron unos coils, que le encontraron unos coils en el pulmón porque le hicieron una embolización hace 6 meses, un año, 2 años. Esos coils hay que dejarlos quietos, no producen ninguna sintomatología, explicarle claramente al paciente y no meterse porque esos tienen el problema que al embolizar, al entrar uno a tratar de sacarlos, hace mucho más daño y es mejor dejarlos quieticos ahí con controles cada 6 o 12 meses con imágenes. Pero ¿cuáles son las causas por las cuales cuando uno emboliza en la pelvis migran tan fácilmente los coils hacia el sistema venoso, hacia la cava? El problema que tenemos es que tenemos que conocer la anatomía venosa pélvica normal y la anatomía venosa es muy difícil de conocer. Y encontramos muchas comunicaciones anormales que les voy a mostrar rápidamente, las que nosotros encontramos en un trabajo que presentamos en el CIRSE hace algunos años. Pero, por ejemplo, es esta entre la vena glútea superior y la vena ilíaca común. Y ustedes entenderán que si yo coloco aquí entrando un coil acá, porque pensemos que hay una fuga, el coil puede migrar por acá hacia la vena glútea superior y rápidamente va a dar la vuelta y va a migrar hacia la cava. Esta es la corona mortis, que es una comunicación que hay entre la vena obturatriz y la vena ilíaca externa o epigástrica, muy frecuente, que es arterial y venosa, y por ahí también pueden migrar. Fíjense que aquí hay otras de las mismas, pero del otro lado. Encontramos inclusive corona mortis que pueden ser dobles, etcétera, etcétera. Otro muy frecuente es contar con tres troncos hipogástricos y cuando uno emboliza por uno de los tres, el coil puede migrar por cualquiera de los otros dos hacia la vena ilíaca primitiva y hacia la vena cava inferior, como en este caso que ustedes están viendo por dónde es esta migración. Anastomosis cruzadas del lado izquierdo al lado derecho. En fin, son muchísimas que lo que tenemos es que, en primer lugar, como les decía, trabajar con el arco inclinado y segundo, conocer la anatomía. Y en caso de que uno vea estas comunicaciones, abstenerse de colocar un coil o colocar coils que sean recuperables y hasta que uno no esté seguro que el coil no va a migrar, no soltarlo. Entonces,
estas son otras comunicaciones entre la vena obturatriz y la sacra media. Son muchísimas las que encuentran. Las fugas venosas pélvicas, como les decía al principio, generalmente son por estos tres sitios, por la pudenda, el grupo de la pudenda interna, las obturatrices, el ligamento redondo o las venas glúteas. También, si las encontramos, si uno hace el estudio, hace la valsalva y ve que el contraste sale de los límites óseos de la pelvis menor, entonces esas son fugas venosas que deben tratarse mediante embolización. Entonces, siempre buscarlas, siempre ir a colocar los codos lo más externo posible, es decir, por fuera del reborde óseo de la pelvis menor, y en ese sitio colocar los coils o el material que vayan a ustedes a utilizar para la embolización de estas fugas. Es obligatorio siempre hacerlo porque es la única forma de hacer un adecuado tratamiento a estas pacientes. O sea, un caso por una pudenda interna, una gran fuga. Tenemos esta que va inclusive es una fuga a través de la vena gonadal, que no es frecuente encontrarlo, pero se ven cuando hacemos el estudio para las venas varices gonadales, y habría que embolizarlas y ocluirlas también. En cuanto a, digamos, la diferencia entre hacer el estudio, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento endovascular, en general se encuentra que el estudio endovascular es mucho mejor, digamos, aceptado por el paciente, da la resección, por la resección quirúrgica, los resultados no son tan buenos y es preferible intentar por vía endovascular, que si no es posible, pues ya como una segunda opción, intentar que el cirujano intente por vía laparoscópica. El éxito técnico de estos procedimientos es muy alto, el 96%, del éxito clínico el 93%. Generalmente cuando hay complicaciones se puede repetir el estudio, cuando hay revascularización, se puede repetir sin ningún problema, y podemos en 2 o 3 sesiones, cuando son muy complicadas, ocluirlas. Síndrome de May-Turner, compresión de la vena ilíaca primitiva, es descrito desde el 1957, ustedes todos lo conocen, y el manejo es endovascular obligatoriamente, hacer el diagnóstico, medir presiones, evaluar que realmente haya derivación del flujo hacia venas como la vena lumbar izquierda, como las venas contralaterales. A veces se alcanza a ver la muesca producida por la arteria, y lo que se debe hacer es inmediatamente colocar un stent autoexpandible previa angioplastia, y colocar el stent de manera tal que ya no se demuestren fugas hacia venas colaterales, y disminuya la congestión pélvica. En ocasiones no tengo experiencia, pero en este caso es importante utilizar, si se tiene el IBUS, para evaluar realmente el grado de compresión que tiene la vena, porque a veces no o se minimiza o se maximiza el grado de estenosis cuando uno solamente tiene una imagen anteroposterior o oblicua. El IBUS en esto es importante. Ya pasamos a la parte de miomatosis uterina. Eso fue el que primero hizo esto fue el doctor Rabina, que lo hizo inclusive en pacientes de otras patologías, y encontró que al embolizar estas venas uterinas por sangrados, por trauma o por sangrados, encontró que al hacer los controles, los miomas desaparecían y los miomas o disminuían de tamaño. Él presentó su segundo trabajo en 1997 ya con 88 pacientes, y esta es más o menos la historia con cómo ha ido evolucionando. El doctor Goodwin fue el que hizo el procedimiento inicialmente con partículas de 500 a 700 micras. Indicaciones: pacientes con miomas sintomáticos con deseos de preservar el útero o con contraindicaciones para otros tratamientos. Hoy en día es muy frecuente que nos lleguen estos pacientes diciendo que tienen el problema de los miomas, pero que no quieren realmente
que le hagan la histerectomía. Uno les explica, las mira, yo las miro con ginecólogos si es posible y miramos qué posibilidades hay dándoles la explicación clara de qué es lo que vamos a hacer. Todos los miomas podemos tratarlos, pero los que tratamos de evitar son aquellos miomas pediculados y algunos submucosos, los pediculados porque pueden romperse hacia la cavidad peritoneal y eventualmente producir sangrado, siendo necesario un tratamiento por quirúrgico. Y los submucosos, porque aunque nos va muy bien con ellos, pero a veces si es un submucoso solo, si no tiene otros miomas, a veces el tratamiento por histeroscopia es también muy adecuado. Se decía que el tamaño tenía que ser menos de 10 centímetros, inicialmente lo hacíamos así, pero cada vez nos llegan miomas más grandes y estamos muchas veces, la mayoría de los casos que nosotros estamos tratando son de miomas de mucho más de 10 centímetros, con muy buenos resultados si uno lo hace con cuidado, con todas las precauciones que se necesita. Estas son algunas de las contraindicaciones que hay que cuidarse mucho y si existen ellas pues tratar de explicar al paciente que eventualmente es mejor proceder al tratamiento quirúrgico. Siempre hacemos un ultrasonido pélvico, pero los controles de estos y la evaluación debe hacerse con resonancia magnética, con la cual podemos hacer la medición de él y los miomas y el volumen total del útero. Y con el misma resonancia hay que hacer los controles a los 3, 6 y 12 meses después de la embolización. La embolización surte efecto hasta los 12 meses. Se ha comprobado que después que hasta los 12 meses se logran cambios de disminución del tamaño, etcétera, etcétera. Después de los 12 meses ya lo que no se logró, no se logró. Hacemos un muy buen estudio con resonancia magnética, ojalá siempre haciéndolo en el mismo equipo, con la misma gente, para poder comparar y con base en eso hacemos la inyección del contraste para hacer las arteriografías. Siempre hacemos una evaluación previa muy completa, especialmente tener cuidado con suspender los análogos de las hormonales, explicar muy bien el caso del procedimiento, del procedimiento del paciente, hacer una muy buena citología previa, biopsia endometrial si es necesario y hacer un muy buen control. La preparación de la paciente se hace un procedimiento del diario, generalmente, o algunas veces los dejamos un día hospitalizado, colocar sonda de Foley, que a veces a mí por lo menos a veces se me olvida y es necesario siempre utilizarlo, hidratar muy bien a la paciente y hacer colocar antibióticos 2 o 3 días antes del procedimiento y 5 días después del procedimiento, y al igual que con corticosteroides antiinflamatorios para disminuir el proceso inflamatorio que este procedimiento produce. La anestesia puede ser local, sedación, anestesia general. Nos ha ido muy bien con anestesia regional y últimamente estamos iniciándonos en el bloqueo del plejo hipogástrico superior, que es una muy buena manera de controlar el dolor con una aguja chiva por vía anterior. Se hace la punción a este nivel hasta tocar el hueso y en ese sitio uno inyecta los medicamentos hasta lograr la visualización con un poquitico de contraste, la visualización de esta imagen triangular en la cual le dice que estamos haciendo completamente en forma adecuada el bloqueo del nervio hipogástrico superior. Esto te permite hacer el procedimiento y disminuye el dolor durante el procedimiento y muy especialmente post procedimiento. Em, ¿Qué micropartículas? Nosotros usamos micropartículas, no utilizamos microesferas, generalmente de 300. Recuerden que las arterias de los miomas son arterias grandes y los que van al miometrio son arterias de menos de 70 micras. Entonces tenemos que utilizar microesferas grandes de 300, 500, hay gente que maneja 700 micras, pero nunca pequeñas, porque con las pequeñas podemos ocluir también las arterias del miometrio por producir una isquemia uterina indeseada.
Esto es lo que como el dibujo que siempre encontramos en todos los libros, que son las arterias grandes que van a los miomas y las pequeñas que van al útero, el catéter colocado en la parte horizontal de la arteria uterina para evitar la embolización a estructuras a arterias que van hacia el cervix y hacia la vejiga, y ahí colocamos las microesferas hasta lograr una devascularización de los miomas, como vemos aquí en la comparación en el lado izquierdo y derecho. Estos grandes miomas que vemos ahí, estos todos son casos que muestran las ventajas del procedimiento, que son, tratamos todos los miomas en forma simultánea, los que vemos e inclusive los que no vemos, mínimamente invasivo, hay una mínima recurrencia, no hay adherencias peritoneales, pues entramos por todo, siempre por vía solamente endovascular. Hay un mínimo sangrado durante el procedimiento y la anestesia, pues no tiene que ser generalmente anestesia general. Generalmente no usamos anestesia general y es muy bien aceptado por los pacientes. Algunos no responden hasta el 15%, algunos no son técnicamente posibles, como el 2%, pero el problema que tenemos es que no vamos a obtener patología, y es un procedimiento definitivamente operador dependiente. Tiene uno que tener un moderado grado de entrenamiento en embolización y el manejo de esta patología vascular. Complicaciones, el síndrome de posimbolización que se maneja con medicamentos. Entre el 1 o el 2 y el 9% se pueden reproducir síntomas de menopausia o producir una menopausia precoz, depende de la edad de la paciente. Hasta el 1% toca llevar a la paciente a histerectomías. Cuando son submucosos hay algo que es incómodo para el paciente, hay que explicarles qué puede suceder, que es la expulsión de miomas por vía vaginal, y algunas veces pues la complicación de embolizar sitios no deseados, que con una adecuada técnica tratamos obviamos esta complicación. Hay reportados a esto cuando hice esta diapositiva, había reportado 5 pacientes. Hace poco miré y había reportados 12 pacientes, pero puede haber más porque pues ustedes saben que a veces se nos olvida reportar las complicaciones. Los resultados son bastante buenos, el 90% mejora el sangrado, el 70 al 80 mejora el efecto de masa, y hay reducción del tamaño de los miomas hasta un 50%, es muy bien tolerado. Hay embarazos reportados, pero uno nunca debe prometer a las pacientes que van a poder quedar embarazadas con este procedimiento. Pero sí se ven, como vamos a ver más adelante, casos de embolización, de embarazos post-embolizaciones. Eh, Hay mucha literatura, ustedes pueden entrar y encuentran mucha literatura, hay que saber dónde buscarlas, pero en general el control del sangrado, el control del dolor, el control, la disminución de toda la sintomatología que produce el tamaño de los miomas se logra mejorar con esto. Es muy raro que desaparezcan todos los miomas, pero la sintomatología sí mejora, que eso es lo que la mayoría de las pacientes están buscando cuando van o asisten a nuestras consultas para que le hagamos este tipo de procedimiento. Voy a pasar un poco rápido con esto. Causas de falla. A veces hay arterias ováricas supliendo los miomas y útero. Y eso puede reproducir la vascularización hacia los miomas. Por eso es importante que siempre la primera imagen que obtenemos en el estudio de miomas es una ortograma hecho desde el nivel de las renales para evaluar que no existan estas arterias ováricas, si en el caso del cual toca revisar el caso y mirar si es necesario embolizarlas, depende de la edad de la paciente, o si simplemente hacemos nuestra embolización de los miomas y explicamos que muy probablemente no va a haber tan buen resultado como esperaríamos. Muertes, como les digo, son muy pocas las reportadas, pero de todas maneras es un riesgo que se corre. La dosis de radiación son dosis muy bajas. Pues, estamos hablando de una zona de riesgo alto de la radiación, pero normalmente no se ha reportado
ningún caso importante, creíble de problemas por la radiación en estas pacientes. Las amenorreas, muchas veces, por eso hay que hacer siempre una folícula estimulante antes de la paciente, porque muchas de estas pacientes ya están en una previa a la amenorrea, y entonces no sabemos si es por el procedimiento o es porque su parte hormonal ya estaba en esas líneas. Em, el tamaño de los miomas, nosotros ahora generalmente no le tenemos en cuenta lo de los 10 centímetros, y se hace, como en este caso, en que demostraron que al hacer el pacientes con con miomas mayores de 10 y menores de 10, no se encontró ningún aumento del riesgo ni aumento de las complicaciones. Este es otro caso, voy a pasarlo rápidamente, de varios. Fíjense que siempre se canaliza la misma arteria. ¿Con qué catéter? Podemos utilizar generalmente el catéter Cobra, generalmente en forma coaxial, con un microcatéter entramos lo más profundo posible a la zona perdón, horizontal de la arteria uterina de cada uno de los dos lados, y hacemos la embolización. En la gran mayoría de los casos hay que embolizar arterias bilaterales, las dos arterias, porque si deja uno la arteria contralateral, por ahí se nos va a revascularizar los miomas, y de esa manera no vamos a lograr el efecto que queremos. En estas pacientes con miomatosis gigante, por ejemplo, este paciente tenía un antecedente de laparotomía por peritonitis. Miren esas grandes arterias que tenían, como se ve en el aortograma inicial, y con ellas tenemos que gastar un poco más de microesferas, pero hacemos la embolización hasta lograr que se desaparezca la vascularización anormal de los miomas. Fíjense que muchas veces hay ramas muy altas de miomas que suben por encima o hasta el nivel de del ombligo, y toca embolizar todas estas arterias para lograr un buen resultado del procedimiento. Aquí ven el control antes y el control después de la embolización, que es lo que buscamos. Y después hacemos los controles, y lo que hacemos es controlar con los volúmenes uterinos y los volúmenes de cada uno de los miomas, o por lo menos de los dos o tres miomas de mayor tamaño, comparándolos durante el tiempo hasta los 12 meses que hacemos el control. Em, si miomectomía abdominal versus embolización, hay muchos trabajos donde demuestran que es mejor la embolización que la miomectomía abdominal, porque embolizamos todos los miomas, lo cual no lo logra hacer la miomectomía abdominal. Sin embargo, hay este es un metaanálisis donde también muestran estos resultados. La estancia hospitalaria es más corta, hay menos reingresos, mayor riesgo de histerectomía y cirugía adicional a largo plazo. Entonces, en esto también muestran las ventajas que tiene la embolización sobre los tratamientos quirúrgicos. Aquí ven otro caso, que este es un caso muy interesante que ustedes ven. Es un caso que teníamos esta lesión acá, que era un mioma del cervix, del endocervix, que protrudía hacia la vagina, y que en este caso los cirujanos no, es una paciente joven sin hijos, no quería tener hijos de todas maneras, pero quería preservar su útero, y en este caso el tratamiento quirúrgico que hay es la histerectomía. Nosotros la revisamos junto con los ginecólogos y decidimos hacerle la embolización. Mira, está el gran mioma que está a nivel del fondo de la vagina, y hicimos la arteriografía, le demostramos el sitio donde está el mioma, que se alcanza a ver en esta zona que les estoy mostrando, cómo queda ahí la zona de contraste, y entramos, lo embolizamos, y el resultado fue bastante bueno. La paciente se desapareció la lesión en el control posterior. Esta quedó un poco rápido, aquí está más lento, en donde ha desaparecido la lesión, y la paciente está absolutamente sintomática. Hay en algunos casos que puede haber una disfunción ovárica, pero lo que se aconseja es lo que les digo siempre: hacer controles hormonales antes del procedimiento.
Fertilidad y embarazo, esto es algo que es muy cuestionado, pero ya se han encontrado estudios como este, donde hay se demostraron que el 58% de las mujeres que se sometieron a una embolización y deseaban un embarazo lo lograron, con una tasa de pérdida del 13%. Hay que hacer mucho más estudios para poder, digamos que, decir a las pacientes que eso se logra. Mientras tanto, uno no debe de prometer esto. Tiene uno que tener un entrenamiento adecuado y en estos estándares se sugiere siempre trabajar uno de la mano también con los ginecólogos que de esa forma da los mejores resultados. Me queda un par de minutos. Em, en posmenopausia se pueden hacer, en algunos casos muy escogidos, es un procedimiento que se puede hacer y en los escogidos es porque obviamente en estas pacientes ya en la periodo pre o intra o posmenopáusica, pues obviamente se les aconseja mucho más el procedimiento quirúrgico, pero hay muchas mujeres que aún a esa edad prefieren mantener su útero intacto y acuden a nosotros para la embolización. Estos son otros artículos interesantes, sobre todo que muestran que estos pacientes vuelven al trabajo máximo en 13 días, lo cual es mucho mejor que con los tratamientos quirúrgicos. La calidad de vida embolización de los miomas es bastante buena. En este es un trabajo interesante de este año. Demuestra por primera vez que en el ámbito ambulatorio no se afecta negativamente los resultados de calidad de vida de las pacientes que fueron llevadas a embolizaciones y los resultados, digamos, siempre fueron muy buenos comparado antes y después del procedimiento, es decir, con hallazgos sobre mejoría realmente de la calidad de vida de los pacientes. No todo es lo que nos gusta, pero digamos, es un estudio donde encuentran que la miomectomía laparoscópica, perdón, que es mejor la embolización perdón, que es mejor la miomectomía que la laparos, que la embolización. Hay unos trabajos de unos grupos de Rusia que publicaron tienen varias publicaciones en estos últimos años que hablan de que para ellos es mejor el tratamiento quirúrgico definitivamente que el tratamiento endovascular. Para llevar a casa en cuanto a embolización es un tratamiento de las fugas y el síndrome de congestión pélvica. El tratamiento farmacológico es farmacológico quirúrgico y la embolización con cuáles, con COIS, con lo que tengamos más experiencia con Squid, Onyx, plug vasculares, he visto también, no me gusta y yo prefiero trabajar siempre con coils. Hay que manejar los cuatro niveles de las venas del sistema subdiafragmático, siempre mirar que esté la cava bien, las renales bien, las gonadales bien y las pélvicas y las fugas también que estén, siempre estudiarlas en el procedimiento. Hay más complicaciones de lo que está publicado. Yo creo que uno va y busca complicaciones, embolizaciones gonadales y realmente encuentra muy poco. Pero yo creo que hay mucho más de lo que hay. Nosotros no nos gusta a veces publicar las complicaciones. Hay que conocer muy bien la anatomía venosa, el manejo de los catéteres y siempre contar con materiales y dispositivos para manejar las complicaciones, especialmente lo que es la embolización de los coils. Y en cuanto a las embolizaciones de mioma, la embolización de mioma es una verdadera alternativa a la histerectomía en mujeres que desean preservar el útero. Es una recomendación nivel uno. El resultado a 5 años en calidad de vida es igual en ambos grupos, sin diferencias en las complicaciones mayores. Se debe esperar siempre una tasa de histerectomía del 15 al 20% durante el seguimiento después de una embolización exitosa. Tiene la ventaja de que si uno emboliza y falla, pues le queda la segunda opción, que es la histerectomía, pero generalmente se hace con las pacientes de mayor edad que ya no tienen problema, que ya pueden
se convencen de que es mejor practicarse la histerectomía. La embolización muestra menor pérdida de sangre, una estancia hospitalaria mucho más corta y una reanudación más rápida al trabajo. El riesgo de disfunción ovárica es bajo en mujeres menores de 40 años. Se debe siempre ofrecer como tratamiento alternativo a la esterectomía y a la miomectomía. Con esto quiero pues agradecerles la paciencia que han tenido de este largo tema y estoy a la orden de ustedes. Esta es la universidad de la Facultad de Unisanitas y quedamos a la orden de todos ustedes cuando quieran venir a visitarnos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Se abre las preguntas si alguien desea hacer algún comentario. Doctor Lozano, yo sí tengo una pregunta con respecto a embolización de miomas. ¿Usted ha trabajado alguna vez con biólogos de la reproducción, sobre todo de las pacientes post-embolización de miomas que desean la gestación? No, señor. No, señor. Nunca he trabajado con ellos. Sé que se están haciendo. Tal vez es de los temas que más encuentra uno que la gente está, digamos que, tratando de publicar, porque eso sería realmente el hit. Además, es lo que la mayoría de las mujeres que le llegan a uno a la consulta están buscando, mujeres jóvenes. Antes uno no veía miomas en mujeres jóvenes, ahora es muy frecuente. Y el lograr uno hacer un trabajo como eso, no sé si tú tengas alguna experiencia, yo no lo tengo, pero sería un hit porque poder demostrar que la embolización realmente no altera las posibilidades de la gestación, pues sería muy importante, porque está quitándole una gran parte de la parte mecánica, que es lo que en ocasiones produce la imposibilidad de las pacientes de quedar embarazadas. No sé si tú has trabajado con eso. Lo he intentado, doctor. Lo que pasa es que el biólogo de la reproducción de acá son bastante caros los tratamientos en este aspecto, porque hay que estudiar la pareja, etcétera, etcétera. Y sí, no, he tratado de contactar a alguien para poder trabajar en equipo, porque la verdad, la mayoría de las pacientes de embolización de miomas es exactamente eso, que no han logrado una gestación por Y los mismos. tenemos un problema y es que no sé allá, pero acá sí todavía persiste. Yo he tenido que hacer un trabajo realmente duro para que los ginecólogos, inclusive los gente joven que uno creería que debería estar un poco más con mente abierta, le dicen a las pacientes que esto no sirve para nada, que realmente no se ha demostrado que sirva y que si está pensando en quedar embarazada, que se olvide de eso. Es una pelea dura entre los pacientes y los radiólogos intervencionistas en contra de algunos ginecólogos. Hay en la parte donde yo trabajo ya nos mandan, ellos son los que nos mandan muchos casos de embolizaciones, pero es difícil. Gracias. Doctor, ¿y el bloqueo del hipogástrico superior qué mezcla pone usted aparte del medio de contraste? ¿Con qué le hace el bloqueo? Con bupicaína. Y en ocasiones con una mezcla, como se hacen cualquier otro bloqueo, con silocaína también y un poquito de contraste. Eso se lo aprendí yo al doctor Marcelo Guimaraes, que fue de los primos que me mostró el que él lo estaba haciendo y yo llevo muy pocos. Nosotros estamos en el grupo empezando. Hace poquito hice, digamos, realmente el primero con esta técnica. Hay compañeros de mi grupo que ya están haciendo más. La verdad es una técnica muy fácil. Es una técnica que se puede hacer. Lo que hace uno es percutáneamente y perpendicularmente con la fluoroscopia, va uno con la guía, pasa por donde no hay asas intestinales, inclusive por entre el mioma, y llega y hace la inyección de contraste inicialmente y aspiración para estar seguro que no estamos ni en las venas ni en la arteria, uno está inmediatamente por debajo de la bifurcación de la aorta y la unión de las venas ilíacas y coloca uno la medicación. El doctor Guimaraes está haciendo todos sus casos
de esa manera, no está utilizando anestesiólogos ya y las pacientes les da salida el mismo día. Yo creo que ese es realmente es de las cosas que debemos es el futuro de este procedimiento, porque una de las cosas más complicadas de manejar en estos pacientes es el dolor post. Y cuando lo hacíamos con anestesia general, el procedimiento era delicioso, pero apenas se despertaban, el dolor, manejar el dolor a veces con medicación de estas pacientes es muy difícil porque es un dolor de isquemia de órgano sólido y eso duele muchísimo. Iba muy bien y todas las veníamos haciendo con regional. Nos va muy bien con regional. Pero eso pues evita uno tener que contar con el anestesiólogo. Nosotros todavía lo hacemos, la que hicimos, lo hicimos con las dos, pero la idea es hacer solamente el bloqueo. Y aquí, bueno, un servidor ha estado siendo guiado por ultrasonido y ya publicamos un artículo al respecto en una revista de aquí de nuestro país. A ver si le comparto el artículo, doctor. Y yo le Sí, pongo un poquitito de dexametasona para aumentar el tiempo del sí. bloqueo. Sí, sí, de todas maneras, pues todo eso es bueno. Hay gente que también utiliza un poco de silocaína intraarterial antes de empezar la embolización. Y encontré un artículo ayer preparando esto el domingo, en donde hablaban de hacer las tres cosas, es decir, colocar analgesia por la vena, colocar silocaína en la arteria y hacer el bloqueo del hipogástrico. Nosotros no usamos ultrasonido porque a mí me da, realmente, ¿sabe por qué no lo hago? Porque me da miedo ver todo por donde voy a pasar. En cambio, con Y a mí fluoroséquilo, precisamente por eso lo hago por ultrasonido, porque me da miedo. A veces está el colon y otras cosas uno ahí. pasa por entre el colon. Tú sabes que con agua de chiva, ¿no? Con agua de chiva uno puede pasar por entre el colon. No hay ningún problema. Como tú viste, hacemos miomas muy grandes y por lo menos pasamos por entre el mioma. Lo que me dice Marcelo, ellos lo único que les preocupa es no pegarle, obviamente, a la arteria o a la vena. Pero cuando baja la guía, toca el hueso, lo retrae uno un par milímetros y ahí coloca uno la medicación. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, si gusta decirlo a través del chat o en forma personal decirlo. Ya a esta hora están medio dormidos. Sí, doctor, es que ya nos atrasamos un poquitito por el problema. Sí. No, pues muchas gracias. Estuvo todo muy interesante, muchos casos muy interesantes. Lo que pasa es que Uy, doctor, el chat está doctor haciendo Elizondo, es un sincronizado. honor para mí que usted está acá. Ah, toda la sesión, claro, contigo. Qué bueno saludarlo, Guillermo. Igualmente, igualmente. Si no hay más por el momento, le agradecemos infinitamente, doctor, su presentación. Y bueno, a final, la último miércoles de este mes vamos a tener la plática de residentes con los alumnos del maestro. Pues muchísimas gracias. Ya le haremos llegar su reconocimiento, doctor. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fue un honor para mí estar acá con ustedes. Y sí, en 15 días estaré con dos de nuestros residentes que les presentarán algunos casos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo a todos. Muchas Doctor gracias. Elizondo, un abrazo. Igualmente. Que estés bien.